Buenas tardes, muchos saludos a todos. Mi nombre es Denis Small de la organización de LaRouche. Este es el informe semanal del viernes 23 de febrero del 2024. Y hoy quiero centrar la discusión estratégica en torno a una respuesta, o más bien un par de respuestas a dos preguntas fundamentales que hace Putin que requieren una respuesta. Eh, Hay que tener la modestia apropiada para poder responder a esas preguntas, pero creo que la voz de Lyndon LaRouche y de su movimiento tiene que responder a estos dos asuntos que Putin ha planteado en su entrevista con Tucker Carlson. Eh, la primera pregunta, y dentro de unos momentos les voy a leer las citas exactas, pero la primera pregunta de Putin es: ¿qué diablos está ocurriendo en Estados Unidos y Europa? No entiendo cómo pueden estar haciendo lo que están haciendo. Se están destruyendo a sí mismos, se están lanzando guerras por todos lados. No entienden que la política que están lanzando los está destruyendo a ustedes mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la segunda pregunta tiene que ver con la solución al problema de cómo responder ante lo que Tucker Carlson describe como una división del mundo en dos hemisferios, a lo que Putin plantea la importancia, la urgencia de no permitir que estos dos hemisferios se separen, de la misma manera en que un cerebro no se puede dividir en dos hemisferios. Sí tiene dos hemisferios, pero cada uno tiene su función. Entonces, estos dos puntos de Putin requieren una respuesta de Occidente, requieren una respuesta de LaRouche, del movimiento LaRouche. Y creo que esto además resulta la clave, si lo concebimos adecuadamente, a cómo resolver la situación actual en Gaza, cómo responder a lo que es un genocidio creciente en esa región y por qué Helga Sepp-LaRouche ha insistido que, si bien es cierto que hay un movimiento creciente de haciendo un llamado por Palestina libre, bien, pero tenemos que combinar eso con el plan Oasis ya, es decir, la propuesta económica programática de LaRouche, que viene desde los años 70, que recientemente nuestro movimiento elaboró en un video de 15 minutos, que se llama el plan Oasis de LaRouche. Ahora, directamente a esta primera pregunta o planteamiento de Putin, que la hace en la discusión con Tucker Carlson. Hay una discusión sobre las sanciones económicas y lo que está pasando, y Putin en ese intercambio dice lo siguiente, dice: ¿por qué ha hecho esto Estados Unidos? Lo único que se me ocurre es la arrogancia. Probablemente pensaron que provocaría un colapso total en Rusia, pero nada se derrumbó. Además, otros países, incluidos los productores de petróleo, están pensando y ya aceptan pagos por el petróleo en yuanes. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando o no? ¿Alguien en Estados Unidos se da cuenta de esto? ¿Qué están haciendo? ¿Con quién? Y luego le pregunta a Tucker Carlson: bueno, pero usted no ha hablado con el presidente Biden o con gente en Washington para esclarecer estos puntos. Y Putin le dice: ¿con quién hay que hablar? No lo entiendo. Estamos dispuestos a hablar, pero ¿con quién? ¿Dónde están las garantías? Ninguno. No parecía haber nadie con quien Rusia pudiera hablar de forma transparente sobre sus relaciones con Estados Unidos. Entonces, lo que está señalando Putin es absolutamente correcto. Tenemos una situación en Occidente donde todas las instituciones actuales vigentes se están desplomando. Todas. Todo lo que ha ocurrido en estas últimas décadas, en realidad, pero más todavía en los últimos años, no está funcionando. El tiro les está saliendo por la culata. Podemos hablar de la crisis financiera del 2007-2008, donde la solución, entre comillas, empeoró la situación, no lo mejoró y ahora tenemos una crisis más grande. Podemos hablar de la gran guerra de conquista de la OTAN
en Afganistán, donde lo que pasó es que Afganistán, perdón, que la OTAN salió derrotada de Afganistán eh, y con una política de Estados Unidos y de la OTAN en escombros. Podemos ver lo de las sanciones económicas con Alemania, un fracaso total, eh, perdón, las sanciones contra Rusia y el efecto en Alemania. Fracaso total desde cualquier perspectiva racional, porque lo único que ha ocurrido es que la economía alemana se ha desplomado, no la rusa. Políticas como la de Nord Stream, en fin, una desintegración de todas las políticas y las instituciones que estamos viendo en colapso se vieron esta última semana en la reunión del Grupo de los 20, que supuestamente fue la respuesta de las naciones más importantes del planeta a la crisis económica y financiera del 2008, 2007-2008. Acuérdense, ahí es donde se formó el Grupo de los 20 para dar una respuesta que resultara exitosa para todos. Y no solamente no hicieron eso, sino que el Grupo de los 20 no puede ni emitir comunicados conjuntos después de sus reuniones. Eso es lo que ha pasado en los últimos años. Esta reunión en Brasil no hay comunicado final, como no lo hubo el año pasado, porque Estados Unidos, Reino Unido y otros países llegan y quieren ¿qué? Quieren atacar a Rusia por lo de Ucrania, quieren atacar a China por lo de Taiwán, quieren inventar mil cosas y quieren que lo que era supuestamente un foro para una discusión económica le saque el cuerpo a la discusión de los problemas económicos para hablar nada más de estos asuntos totalmente provocadores. Y no hay resultado, no hay comunicado final posible. Lo único que hay es una declaración, un comunicado personal que hace el representante de Brasil, Vieira, el canciller, donde básicamente explica la política de Brasil y lo que algunos otros dicen y lo demás. Pero no hay acuerdo, no puede haber acuerdo sobre nada. En esa reunión, además de la discusión de Ucrania, eh, y demás, el gran escándalo, el show, el circo, fue lo que hizo el canciller Cameron del Reino Unido, que se la pasó atacando a Lavrov por el incidente de Navalny, por la muerte de Navalny, donde los británicos le dijeron abiertamente, ustedes mataron a Navalny. Claro, sin pruebas, sin discusión, sin nada, pero esa es la conclusión. Lavrov pues le puso toda la atención que ese planteamiento se merecía, es decir, estuvo estudiando su teléfono durante lo que estaba diciendo Navalny. Acordémonos también de lo que dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kirby, un almirante en retiro, supuestamente una persona seria, que lo que dijo ante el asunto de Navalny cuando algunos periodistas le preguntaron, bueno, pero ¿dónde están las pruebas y qué información concreta tenemos? Dijo, bueno, todo el mundo tiene interés en ver lo que puede llegar a ser el resultado científico de todo esto, pero eso no importa. Sabemos, fueron los rusos que lo hicieron, fue Putin. Entonces, una declaración de que la ciencia no interesa, los datos no interesan, la realidad no interesa, las pruebas no interesan, culpable porque sí. Entonces, con ese tipo de situación, ¿cómo puede funcionar una institución como el Grupo de los 20? Bueno, la pérdida del Grupo de los 20 no es la peor tragedia. Mucho más grave es lo que está pasando con Naciones Unidas y en particular el Consejo de Seguridad, porque de nuevo esta semana los Estados Unidos impuso su veto ante una nueva resolución que trajo Argelia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, insistiendo sobre un cese al fuego inmediato y Estados Unidos simplemente dijo que no. Tenemos una situación donde lo que era y debería seguir siendo un foro de discusión y debate internacional, porque para eso sí sirve las Naciones Unidas. No es un gobierno mundial, no lo debería ser, ni lo fue en el concepto de Roosevelt cuando lo establecieron, eh, con la función importante del derecho
a veto que sí tiene que existir en el Consejo de Seguridad y creo que eso sí es importante por razones históricas de la necesidad de que no se puede simplemente tomar un voto democrático e imponer eso como un gobierno del mundo entero. Eso no funciona y había la necesidad de tener una situación donde alguien, un miembro permanente del Consejo de Seguridad, podría imponer un veto para parar alguna resolución que fuera particularmente nociva. Pero esto ya ha llevado a una situación donde el mundo entero pide y reclama urgentemente que cese el genocidio en Gaza y Estados Unidos y el Reino Unido dicen no, 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 no y no, como si fuera el circo romano. Entonces, corre el peligro de que la institución de las Naciones Unidas desaparezca. Mientras tanto, esta semana se realizó una semana entera de discusiones en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, no sobre el planteamiento de Sudáfrica, que aprobó la Corte el 26 de enero, que hay el caso de plausible de genocidio por parte de Israel en Gaza. No fue por ese tema, sino por una solicitud anterior del 2022 de la Asamblea General de Naciones Unidas para con la Corte Internacional de Justicia que por favor evalúen y dicten una orden, decisión en torno a la ocupación de Palestina por parte de Israel y el hecho de que se les está negando el derecho a tener su propia nación, su propio Estado y que se está imponiendo en condiciones totalmente destructivas. Ahora, obviamente la discusión fue afectada por la orden respecto al genocidio, pero el tema oficial no fue ese. Hablaron o están hablando todavía porque no ha terminado. 52 países y algunos de los planteamientos han sido realmente muy importantes, significativos. Uno, el de China, por ejemplo, el representante de China Ma Xinmin, asesor jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, calificó el momento de prueba de fuego o prueba tornasol para la conciencia colectiva de la humanidad, cierra comillas. Y eso es absolutamente verdad. Lo que está pasando ahí es el momento decisivo, el punctum saliens de la moralidad de la humanidad, si existe o no la aptitud moral para actuar de una manera humana en esta situación. También el representante chino subrayó el derecho de los palestinos a tener un Estado y también a luchar contra la ocupación. Y dijo, en pos del derecho a la autodeterminación, el pueblo palestino tiene derecho al uso de la fuerza para resistir la opresión extranjera y completar el establecimiento del Estado palestino. Es un derecho inalienable, bien fundado en el derecho internacional. Entonces, es una declaración bastante fuerte de China en estas circunstancias. Pero la otra declaración que les quiero mencionar es la de Rusia, que la hizo el embajador ruso en los Países Bajos, Vladimir Tarabrin, donde él dijo que Rusia, que conoce muy bien lo que es el terrorismo, no está de acuerdo con lo que pasó el 7 de octubre y presentó sus pésames al pueblo de Israel por lo que él llamó el trágico acontecimiento del 7 de octubre, pero luego pasó a decir lo siguiente, dice, esto de ninguna manera puede justificar el castigo colectivo de más de 2 millones de habitantes de Gaza. No podemos aceptar la lógica de los funcionarios de Israel y de algunos países occidentales que tratan de defender la violencia indiscriminada contra civiles, aludiendo al deber de Israel de proteger a sus nacionales. Y luego la parte clave de lo que dijo, la violencia solo puede conducir a más violencia. El odio trae odio. Hay que romper este círculo vicioso. Y esta idea de romper el círculo vicioso es exactamente lo que
está detrás de la propuesta de LaRouche del plan Oasis, de encontrar una solución que rompa ese círculo de generaciones de odio y de violencia en la región, satisfaciendo los requerimientos justos de todos los pueblos de la región al desarrollo económico, a un Estado soberano y a encontrar los intereses comunes que están en ese aspecto de desarrollo económico. Pero en este momento, como se ve en la discusión de la Corte Internacional de Justicia, tenemos una situación realmente aguda, trágica, que se está desenvolviendo. Los israelíes, el gobierno de Netanyahu, no solamente no está parando con el genocidio, sino que lo está acelerando en Rafah, en el sur de Gaza. Todavía no han tenido una invasión terrestre total de Rafah. Es más, el gobierno de Israel está amenazando a, a los palestinos y a Hamas, que tienen hasta el 10 de marzo para liberar todos los rehenes, o si no, Israel sí va a invadir y tomar de manera violenta a Rafah. Y ahí sí van a haber centenares de miles, seguramente, de muertos y de heridos. Eh, y ante todo esto, ¿dónde está el gobierno de Estados Unidos? ¿Dónde está el gobierno del Reino Unido? Como en el circo romano, con el pulgar hacia abajo. Ahora, esta semana también la parte humanitaria se agravó. La, la, el Programa Mundial de Alimentos, funciona bajo las Naciones Unidas y que ha dado ayuda humanitaria, especialmente ahora en el norte de Gaza, tuvo que suspender el envío de alimentos y de los camiones de carga que estaban llevando eso a Gaza porque no hay seguridad en la región. Primero, los israelíes los dejaban pasar, no los escoltaban y por supuesto hay una sublevación de la población, una desesperación, no hay gobierno, no hay sociedad civil que funcione. Estaban atacando a esos camiones de carga y luego llegó al extremo de que el propio gobierno de Israel estaba bombardeando esos camiones de carga, destruyendo lo que llevaban. Y por lo tanto, el Programa Mundial de Alimentos tuvo que aceptar eh, con gran renuencia que tenían que suspender el envío de alimentos. Tenemos una situación ahora en la región, esto viene de información de la UNICEF, de la protección de los niños. Dicen que el 65% de las familias de Gaza hacen una sola comida al día y el 90% de los adultos limitan su propia alimentación para garantizar que los niños pequeños puedan comer. Más del 90% de los niños sufren pobreza alimentaria severa y un porcentaje similar padece enfermedades infecciosas, con un 70% que ha sufrido diarrea en las últimas 2 semanas. Es decir, hay una situación, pues en realidad inimaginable que se está agravando. Y cada día que pasa, sin que logremos un cese inmediato al fuego, nos acercamos más a un genocidio de proporciones, llamémosle tipo Auschwitz o Belsen. Y ese paralelo de lo que el gobierno de Netanyahu le está haciendo a los palestinos con lo que Hitler le hizo a los judíos, ese paralelo es una verdad histórica obvia y afortunadamente hay gente que está dispuesta a decirlo como tal, con esas palabras, sin pelos en la lengua. Tenemos el caso de Sudáfrica en las últimas semanas, pero también cabe mencionar el gobierno de Lula de Brasil, que ha jugado un papel pues que le ha devuelto a la humanidad el cierto honor bajo condiciones que uno se pregunta cómo es posible que estamos permitiendo que esto ocurra de nuevo. Lula, que estuvo presente como invitado de honor a la reunión de la Unión Africana, donde los 50 y pico países de África, todos se pronunciaron
a favor de un cese al fuego inmediato. Ahí mismo Lula, y el único otro no africano que estuvo presente fue el jefe de Estado de Palestina. Ellos dos como los últimos, como los invitados ahí. También las declaraciones de Lula fueron muy importantes, donde dijo, lo que está pasando ahí en Gaza es lo mismo que los nazis le hicieron a los judíos. Eso le valió una declaración por parte del gobierno de Netanyahu de que es persona no grata en Israel y, por supuesto, una movilización muy grande en Brasil y en toda Latinoamérica en respaldo a Lula por lo dicho, de sindicatos y grupos políticos en Brasil y de representantes de otros gobiernos de Latinoamérica, respaldando lo que dijo, eh, porque merece que se le apoye. Ahora, tengo que mencionar también la situación de Ucrania, aunque sea de manera breve, porque el peligro ahí sigue siendo, en términos de una guerra nuclear, de una guerra mundial, tan grande o más grande que lo que está pasando en la región del sudoeste asiático. Eh, Ahí lo que pasa es que Rusia logró una victoria táctica muy importante al retomar Adveyevka de los ucranianos, que es el lugar de donde estaban atacando por años, 9 años, a Lugansk y otras ciudades que ahora son territorio de Rusia. Y con este operativo, esto es una derrota táctica muy importante para Ucrania. Sin embargo, el peligro aumenta porque en vez de reconocer lo que está pasando, en vez de que en Washington y Londres digan, bueno, está bien, negociemos, hay una forma de psicosis, de locura geopolítica, como a la que se refería Putin, de que no entienden lo que está pasando y insisten en que esta guerra se tiene que seguir librando y eh, tiene que acelerarse los ataques a Rusia. Ahora, Ucrania está en una situación donde tienen que inventar una manera de cómo librar una guerra sin soldados, porque los hombres en edad de poder luchar, las edades normales, jóvenes que entran a los ejércitos, simplemente están siendo destruidos. Están reclutando a gente de la edad de 40 para arriba, ya hasta ancianos en Ucrania, hay gente muy joven, mujeres, amas de casa, es una situación donde no hay soldados. Entonces, aquí lo que está empezando a verse es esta idea utópica o de lo que se llaman los utopistas, porque no es la utopía del mundo filosófico, sino la idea de que se puede librar a una guerra y ganarla sin necesidad de cualquier cosa que no sea una guerra en el aire, tipo H.G. Wells. Están simplemente tratando de llevar adelante una guerra con misiles de largo alcance, cada vez de mayor alcance, es lo que Zelensky está pidiendo de Estados Unidos, que está aceptando, le está dando ataques, pero con una distancia mayor. Los alemanes están debatiendo si le dan los Taurus. Los británicos le están dando misiles de mayor alcance. Y también Ucrania, una guerra de aviones sin piloto, de drones. Entonces, la idea de que uno puede librar una guerra sin control de territorio eh, es una idea que se ha demostrado que es absolutamente falso, pero vamos en esa dirección. Y cada vez que el gobierno de Ucrania recibe misiles de mayor alcance, como lo han dicho los rusos, ellos simplemente tienen que empujar las líneas ucranianas a mayor distancia de Rusia. Y eso es lo que está pasando. El peligro ahí obviamente es una provocación mayor con Crimea y con otro territorio nacional ruso que puede llevarnos a una situación de una guerra y una confrontación directa con la OTAN, lo que en cierto sentido ya está ocurriendo porque hay fuerzas de la OTAN
supuestamente profesionales contratados, no los ejércitos, pero soldados contratistas que ya están peleando en Ucrania. Entonces, esta situación es muy grave. Esto me lleva a la parte final, la segunda pregunta de Putin o el segundo planteamiento central de Putin y la respuesta que quiero ofrecer. Entonces, esto viene en la parte donde le pregunta Tucker Carlson, bueno, pero parece que el mundo se está dividiendo en dos. Parece que tenemos Occidente, tenemos Oriente, hay una división, están los BRICS, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ve? Y Putin dice lo siguiente, ustedes se acordarán, dice, escuche, usted ha dicho que el mundo se está dividiendo en dos hemisferios. Un cerebro humano se divide en dos hemisferios. Uno es responsable de un tipo de actividades, el otro se ocupa más de la creatividad, etcétera, pero sigue siendo una misma cabeza. El mundo debería ser un todo único. La seguridad debería compartirse en lugar de estar destinada a los 1.000 millones de oro, nada más. Ese es el único escenario en el que el mundo podría ser estable, sostenible y predecible. Hasta entonces, mientras la cabeza esté dividida en dos partes, se trata de una enfermedad, de una grave afección adversa. Es un periodo de una enfermedad grave que el mundo está atravesando ahora. Y luego, la parte realmente interesante de lo que dice Putin es, pero creo que gracias a un periodismo honesto, este trabajo, dijo, es parecido al de los médicos, esto podría remediarse de alguna manera. Claro, se lo está diciendo a Carlson, que está ahí como algún tipo de intermediario para este diálogo, y Putin le está diciendo que este tipo de intercambio hace que todavía sea posible que el hemisferio no se parta, o el cerebro, la cabeza no se parta en dos hemisferios irreconciliables. Y este es el gran problema estratégico que enfrentamos. Es lo que busca Londres, es lo que busca Washington. Y la gran dificultad es cómo se establece una orientación estratégica para que eso no ocurra. Claro, una manera de que no ocurra esa división es someterse al mundo unipolar. Bueno, eso obviamente no es posible, ni está ocurriendo, ni va a ocurrir, ni lo proponemos. Pero hay otra manera de llegar a un mundo que sea de una sola mente, de una sola cabeza, de una sola humanidad. Y es la propuesta económica de LaRouche. Porque si la causa de esta desintegración que estamos viendo, que es la primera pregunta que nos hace Putin, ¿por qué? La respuesta a eso está en el desplome de todo un sistema financiero económico internacional. El hecho de que tenemos un sistema de especulación de 2.000 billones de dólares que está incitando a la guerra simplemente para sobrevivir. Y mientras ese sistema exista, no podemos resolver el problema de la guerra. Mientras ese sistema exista, los que son los dueños del sistema harán cualquier cosa para tratar de sobrevivir, aunque sea algo autodestructivo. Y eso es lo que estamos viendo. Y esa es la respuesta a la primera pregunta del presidente Putin. La segunda pregunta o planteamiento, ¿cómo logramos esa unidad? Se remonta al hecho de que afortunadamente en Occidente y en Estados Unidos en particular, existe un interlocutor para la voz de los BRICS. Existe la idea del sistema americano de economía, de Leibniz, de Hamilton, de Lincoln, de Franklin Roosevelt y sobre todo de Lyndon LaRouche. Existe dentro de Occidente, en Estados Unidos, si bien el gobierno va en otra dirección, pero existe una fuerza política de gran importancia que se puede activar en torno a una solución económica de la crisis que satisface los requerimientos del tanto Occidente como de la mayoría global. Eso es factible económicamente, es más que factible filosóficamente
y es absolutamente factible si, como con el Plan Oasis, echamos a andar una solución a la situación de crisis sistémica que vive el planeta y logramos tener ese tipo de diálogo que de nuevo solicitó Putin. Y esa sería la respuesta de LaRouche y de su movimiento a lo que el presidente Putin nos está exigiendo.